En el pasado capítulo del grupo, en donde estaban la Katy y los demás, habían logrado liquidar a una de las Illuminatis, la que tenía consigo un medallón de transporte. Quien había eliminado a aquella Illuminati, había sido Fernanda. Lo raro de todo esto es que, la Carola con el Gustavo y la Edith, se habían perdido, y por un instante, la parte maligna de Fernanda había hecho su aparición. Después de aquello, más el medallón de la fallecida Connie, estaba el Christian igual. Él había dicho que no recordaba casi nada de lo que había pasado, y además, no le habían hecho nada malo. Ellos, se transportaron hacia la ciudad de Semen City. Ahí, llegaron a otra de las partes de aquel lugar. Escucharon un par de ruidos y gritos en un hospital cercano. Sin embargo, habían quedado asignados allí, y no tuvieron otra opción que hallar la salida. La Katy comenzaba a sentirse extrañamente atraída al hospital, y prefería quedarse dentro que salir. Investigando por varias partes, en el segundo piso habían encontrado una puerta cerrada con un panel para introducirle códigos, y en el tercer piso, algo parecido, con la diferencia que acá, fueron abordados por una doctora que, le disparó al Diego en un brazo, y, unos monstruos enfermos, se raptaron a Fernanda. Con esto en pleno proceso, el Diego encerró a la Katy en un cuarto, mientras él cuidaba del Christian. La Katy quería salir pero, dentro, vivió otra experiencia de tortura mental y emocional, haciendo que ella sucumbiera ante el infierno que ya se posaba en el sitio. Capítulo número 39. En lo más profundo. Parte 1. El infierno finalmente, había caído en aquel hospital, y el Diego estaba bastante mareado tras el ataque letal del ser. Este estaba muy débil, ya con los monstruos a su alrededor. Él pensó y se entregó inevitablemente a la muerte. Lo extraño de todo es que, al momento de observar a su alrededor, no estaba el Christian a su lado. Las quejas de la Katy, desde el interior de aquel cuarto tampoco se alcanzaban a oír. La enfermiza doctora que le había disparado anteriormente, estaba enfrente de él, y él, no podía moverse con libertad. Fue tanto el daño producido a su brazo que, fatigado, cayó al piso, sudando mucho y perdiendo la vista de forma paulatina. Él iluminaba, pero su equilibrio también se vio demasiado afectado por el disparo, hasta que, él cae desmayado sin remedio alguno, y a merced de lo que el monstruo le pudiera hacer. Después de un rato, el Diego despertó, y se percató de que estaba en un cuarto. Él se levantó muy deliberadamente. Asustado naturalmente por lo sucedido, se dio cuenta que tenía vendada la cabeza y el brazo que fue atacado por el balazo. No entendía muy bien el hecho de estar en aquel cuarto. Además de estar sanado, que la infraestructura del sitio estuviera en buenas condiciones, sin el infierno de por medio. De forma repentina, él escuchó a alguien decir: «Al fin despertaste». Él reconoció la voz de inmediato y dijo: «Pero si esa voz es la del Pedro». «Pedro, ¿qué haces por acá?». El Diego se sentía demasiado emocionado por la aparición de su amigo en ese lugar. El Pedro, era un amigo de él, el que ya había tomado participación en ocasiones anteriores. Veo que siempre tienes esa energía que te caracteriza, cabrón, pero relájate que ya estás a salvo. Pero weón, cuenta, ¿cómo es posible que estés por acá? ¿Y por qué está todo de esta manera? Es una larga historia, sin embargo debes permanecer reposando. Acá por lo menos nadie nos hará algo malo. Pero weón, yo andaba con unos amigos. ¿Dónde están ellos?
También debo ir por ellos, no los puedo dejar solos. Eso es obvio, sé cuánto te importan tus amigos, pero debes escuchar primero. No puedo escucharte, weón, ahora, debo levantarme y buscarlos. El peor defecto tuyo es no saber esperar. Si esperas, llegarás más rápido a las respuestas teniendo un análisis previo de la situación y el que debe hacértelo saber soy yo. Siempre tenéis ese punto de vista tan tranquilo, weón, y bien dime, ¿qué está pasando y cómo llegaste? Te lo explicaré de una forma sencilla. Lo que está pasando acá no es la realidad. ¿Qué wea estáis diciendo? ¿Cómo que no es la realidad? No te apures, te digo que no es la realidad solamente. El Diego no estaba entendiendo muy bien lo que sucedía y lo que explicaba su amigo. El Pedro volvió a decir: Lo único que podemos hacer es tratar de hallar la salida desde este ciclo de dimensión. Weón, trata de ser más claro. ¿Me estás diciendo que esto no es la realidad? No puedo dar más señales, si estoy acá es para ayudarte a que trates de hallar la salida desde tu propio yo. Como tú, también he deambulado por esta ciudad inevitablemente. Yo me acuerdo que tú, estabas utilizando una energía muy extraña y, te habías quedado combatiendo contra la pendeja de mierda. De hecho, esa habilidad ya no la puedo utilizar en combate, es raro. Mi padre me anduvo enseñando desde el 2011 sobre el aura y la energía del cuerpo. Nunca me había dicho el por qué después de luchar contra esa niña había sido arrastrado por la ola maligna extraña. Pero, no sé cómo me salvé, pero había quedado demasiado contuso en el piso. Luego de un rato, escapé de ahí por el hecho de que el cielo se había roto y todo había desaparecido. Pude atravesar del puente de alguna forma. No sé cuánto ha pasado. Creo que han pasado como 2 meses desde que estoy acá. No puede ser, weón, ¿cómo has sobrevivido? De alguna manera he podido. Te dije que la energía del aura no la puedo utilizar con fines de lucha y solo la puedo emplear en modo defensivo o para sanación. A raíz de esto he perdido ciertos sentidos. El sentido de la audición y del tacto lo he perdido de a poco, ya que, al usar este talento, la energía vital se va consumiendo poco a poco. Mi padre me dijo que, si la energía tiene un uso desmesurado en cortos periodos de tiempo, esta se hace inestable para el cuerpo y por consecuencia, la vida se acorta o el cuerpo humano se verá lenta pero gravemente perjudicado. Mierda, eso no suena bien, pero, ¿cómo te sentís ahora? Como te dije, este no es un mundo real, es una especie de dimensión paralela de la mente. No debiera contarte, pero si yo dejo entrever la verdadera realidad, esta realidad interna en la que nosotros estamos ahora se verá inevitablemente afectada y alterada. Hay que buscar la salida de este lugar e ir a lo más bajo para hallar la verdad y salir de acá. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estamos ahora? No preguntes tanto, solo puedo decir que estamos a salvo en uno de los cuartos del hospital en el infierno. Pero, justo cuando el Pedro había dicho eso, algo desde afuera hizo trizas la ventana, pero menos mal que estaban las protecciones del ventanal. Esas weas, son los seres voladores, como los de la otra vez. Ya hemos permanecido mucho tiempo acá, salgamos de acá. Ambos salieron de ese cuarto y salieron al pasillo del tercer piso. No se ve que sea tan ofensivo. Solo está oscuro. No te fíes, pero tampoco hagas preguntas a las. Trata de hacer parecer que no conoces nada y continuar investigando el lugar de forma normal. Si aparece algo es natural. En la ciudad he sentido que hay mucha energía reprimida y de igual forma demasiada energía negativa liberada. Lo mismo he pensado yo. Lo que no entiendo es sobre este medallón. El Diego iba a sacar el medallón que le había arrebatado a la Illuminati, pero no lo tenía en el bolsillo. ¡Qué chucha! Yo lo andaba trayendo, y el otro se lo había pasado a la Katy. Ah, probablemente lo tenga conmigo en la otra dimensión. Pero, cuando el Diego había dicho eso, un disparo se escuchó y una bala pasó por el lado de ambos. Después, se escucharon más disparos. El Pedro dijo: Párate al lado mío y no te alejes. El Diego se puso al lado del Pedro, y las balas rebotaban en una especie de campo de energía de color rojo. Luego, el Pedro le dijo al Diego que corrieran. Ellos corrieron mientras, los seres continuaban disparando hacia cualquier parte. ¿Cómo es posible que aparezcan esas weas acá? Te había dicho que no racionalizaras con la dimensión. Esto es parte de una psique y todo lo que tenga que ver con tu mente está impregnado en esta dimensión tal cual es la realidad misma. Weón, ¿significa que yo estoy muriendo en la realidad? Y, nuevamente aparecen unos seres muy extraños enfrente de ambos. El Pedro tenía una linterna e iluminó, y era una especie de niño con un bulto encima, que se movía de forma convulsionada. Weón, ¿eso es un tumor lo que tiene? No le prestes atención, Iván. El ser extraño lanzó una especie de carne podrida hacia donde estaban los dos, pero el Pedro tomó del brazo al Diego y se metieron a un cuarto, de la parte de enfrente del cuarto de donde el Diego descansaba. El Pedro cerró la puerta, y el ser desde afuera, continuaba merodeando. Perdona Pedro, sé que es tedioso tratar de estar conmigo.
No digas eso, cabro. Sé que es difícil tratar de evitar buscar respuestas en un lugar desconocido. Tú sabes que en un sueño es casi imposible razonar. Esto es como un sueño, pero la diferencia es que en un sueño tú puedes morir cayendo y despertar luego. Acá, si tú mueres, te mueres en la realidad, ya que acá es tu alma y conciencia la que actúa. En eso, se sintieron más seres afuera. Con eso, lo más probable es que hayan aparecido más weas de esas. Y todo por culpa mía. Da lo mismo eso ahora, cabrón. Tenía que decirlo para que desde ahora lo tengas como fin y ya sabido. Habrá que esperar a que se dispersen y yo conozco tanto del lugar. Si yo recuerdo algo de la realidad, ¿eso afectará al lugar en donde estamos ahora? Solo afecta cuando racionalizas algo nuevo del sitio y no de lo de afuera. ¿Cómo eso, weón? Si me dijiste que no podía racionalizarlo acá. Te dije acá dentro. El recuerdo de afuera lo mantienes por defecto. Lo que vas descubriendo acá a través del sitio con ayuda del racionamiento de afuera es lo que afecta. Por ejemplo, decirte que estás vivo aún y muy mal afecta la dimensión, ya que es una información que va más allá del alcance de tu mente ahora. El recuerdo no es racionalizar, sino que es algo que viene de afuera y es el mismo que está acá dentro, solo que no ha sido procesado. Y si lo procesa no afecta en nada al funcionamiento mental de tu ser porque te pertenece. Es bien enredado, weón. Solo procuraré ayudarme del recuerdo y hallar la wea que sirva. Los cabros se tuvieron que quedar varios minutos, hasta que la zona del pasillo se calmase un poco. Luego de unos minutos, los cabros ya no escuchaban tantos ruidos afuera. Parece que no se escucha casi ninguna wea afuera. Así parece. Deja salir yo primero para comprobarlo. No sé, weón, pues Pedro, ¿y si te matan? Eso no pasará, ya que puedo protegerme. El Pedro abrió la puerta, y no había nada en el pasillo. Aunque eso sí, se estaba oscureciendo de a poco, en el sentido que ya estaba cayendo el atardecer. El Diego igual salió y comenzó a procesar en algo su memoria. Recuerdo que este hospital tenía 3 pisos. Habíamos revisado los 2 primeros pisos y en el tercero, una doctora me disparó. Estaba con 3 amigos más. ¿Ya? ¿Y qué más? Luego, creí que venía el infierno y ya no recuerdo nada más. Me desmayé por la herida de la bala, creo. Algo también vi yo del mapa de este hospital psiquiátrico. ¿Psiquiátrico? Ah, entonces, con razón aparecieron esos jorobados de mierda que se llevaron a la Fernanda. Diego, te dije que no trates de racionalizar en esta dimensión con esa información. Pero, si lo que dije era un recuerdo no más. Sí, pero lo transformaste en una información que ni en la otra realidad tenías claro. Justo ahí, algo apareció al fondo del pasillo del tercer piso. El Diego no alcanzaba a mirar, pero se veía que era algo demasiado peligroso. El Pedro en su mente se dijo: ¿qué? Presiento que lo que está allá no es un monstruo, pero sí es algo enormemente perjudicial. Si digo algo, él lo racionalizará y puede que le dé más poder a lo que está ahí. Conociendo al Diego, lo más probable es que esto sea producto de sus emociones reprimidas por algo o alguien. No puedo dejar que lo racionalice, porque si no, la propia dimensión puede verse afectada y quedaré yo atrapado junto con él. Él es el único que nos puede sacar con vida de aquí. El Pedro alejó al Diego de ahí, ya que, él, en su análisis sabía que era algo fuera de alcance. Pero weón, ¿por qué estamos huyendo? Si no hay nada. Tú solamente sigue corriendo. Ellos continuaron hasta que salieron de ese pasillo, metiéndose al pasillo en donde el Diego había perdido el contacto con sus amigos. En este sitio no había nada ni nadie. Pero Pedro, weón, nos falta revisar ese sitio todavía. El Pedro se sentía bastante perturbado por la cantidad de energía maligna que se había instalado en ese lugar, al fondo del pasillo. En su mente se dijo nuevamente: lo más probable es que eso no haya sido producto del razonamiento propio, porque si es un razonamiento normal de hecho que él no sabía en la realidad y que lo emplea acá, quería solamente afectar con algo de ser materializándolo en algo amenazante, pero eso era algo mucho más que amenazante. Esas cosas se deben a procesos aún no hechos. Esas cosas son semejantes a la traición, la desdicha en niveles extremos, hechos que golpean a la persona a un punto cercano a la muerte. Él no me ha dicho todo lo que ha pasado antes de que él viniera acá, tampoco pretendo preguntárselo, ya que si hago eso, esto se transformaría en un verdadero desastre. Pedro, ¿y ahora qué haremos? Tenemos para revisar el segundo y primer. Dejemos este piso al último. El Pedro sabía de que permanecer en un tercer piso era perjudicial, por lo que se alcanzaba a apreciar al fondo del pasillo. El Pedro, basándose en que el Diego tuvo fuertes emociones en el sitio en donde actualmente se encontraban, decidieron bajar al segundo piso. Acá, habían unos cuartos, y 2 pasillos, uno al sector norte y el otro, de oriente a poniente. El Pedro dijo: no revisaremos estos cuartos ya que no creo que haya nada en ellos. Pero, ¿por qué tan seguro de eso, weón? Si ni siquiera los revisé yo cuando anduve con los cabros. El Pedro sabía que la respuesta estaba en ese pasillo del tercer piso, pero no estaba seguro de poder sobrepasar aquel obstáculo desconocido. Cabro, bueno, revisemos entonces. Tienes razón, decía el Pedro un tanto preocupado. Ellos revisaron el cuarto de enfermeras, pero solo habían unos papeles que no tenían mucho uso, y estaban sucios.
También, revisaron los camarines de los médicos. Primero, entraron al de los hombres, pero solo había musgo y humedad. Se nota que acá han estado utilizando el agua weón. Es cierto, pero según información que encontré de la policía, la ciudad ha estado abandonada por más de 10 años y algunos habitantes quedaban. Ten cuidado con lo que dices, que pueden aparecer weas feas. Tranquilo, solo usé información del recuerdo de algo que hice y no saqué conclusión nueva desde afuera para ocuparla acá. Ellos, salieron de ahí y se metieron al camarín de las mujeres, pero en ese momento, se alcanzó a escuchar una especie de quejidos tristes junto con una risa. El Pedro le pidió al Diego que no avanzara más, y que él lo iba a hacer. El Pedro se acercó lentamente hacia ese lugar, y se percató de que, habían muchas doctoras desnudas, abusando de un niño de apariencia enferma. El Pedro naturalmente se impresionó mucho. Por la impresión, dio un paso atrás y, las mujeres se dieron cuenta de aquello. El Pedro salió corriendo de ahí y le dijo al Diego que corriera. Las mujeres tomaron una forma pútrida y persiguieron al par. El Diego cerró la puerta al salir, y el Pedro le pidió que se alejara de ahí. El Pedro tocó la puerta y con parte de su energía, la rodeó de aquello, para que ésta fuese más firme. Mierda, pero, ¿qué había dentro? Habían unas mujeres desnudas. Chucha, pero, quizá era gente a la cual le podíamos pedir ayuda. Recuerda dónde y en qué estamos, cabrón. No podemos entablar ninguna conversación con nadie. Pero, ¿por qué si estamos dentro de mi mente? Aquello que había dicho el Diego fue arma de doble filo, y el poder del Pedro se hizo inestable, y las cagas salieron con todo. La puerta salió lejos y los seres venían sumamente sedientos de sed de matar. Puta la wea, la cagué de nuevo. El Pedro utilizó su barrera protectora para tratar de esparcir el daño de las mierdas, pero, una de ellas, sacó un arma y disparó 3 veces y el Pedro protegió aquello. Sin embargo, algo se sintió que salió de la escalera, y dispararon algo. Esto atravesó aquello e impactó al Pedro. Pero ¿cómo pudo ser posible, si la barrera estaba funcionando? Oh, no, me duele, debió ser ese ser que vimos en el tercer piso. Aún así, tu barrera era impenetrable. Esto va más allá. Esta habilidad es útil contra seres tangibles. Hay otros seres que se rigen por las emociones de quien es dueño de la psiquis. En este caso, eres tú. Ah, me duele. ¿Queréis decir que es algo que me pertenece o que está en mi actual vivir? Creo que me provocó mucho daño. No es que sea de tu actual vivir, más bien, es un evento que ocurrirá en un futuro que te hará cambiar de parecer. Es algo entre odio, emoción o amor. No lo sé, pero es más fuerte y está influenciando en demasía tu mente. Diego, tenéis que irte de acá. Weón, no puedo dejarte solo acá, me has ayudado mucho. El Diego cargó al Pedro, inclusive, arriesgando su propia integridad, en algo débil, y se acercaron al ser que había disparado una ráfaga rara. El Diego pasó por el lado de él o ella, y el Pedro, entre lo débil que estaba, le iluminó el rostro, y era nada más ni nada menos que la Katy, pero, también, tenía otro rostro. Era un ser dual al parecer. El Diego bajó con el Pedro, esquivando al ser por la escalera, bajando al primer piso, y metiéndose de inmediato a la sala de examinación. El Diego dejó al Pedro en una camilla, y él, igual se sintió demasiado exhausto por llevar al Pedro con la condición corporal en la que se encontraba. Weón, de la que nos salvamos. Hay weas que no entiendo, pero sentí una especie de angustia cuando te dispararon. No solo porque te dispararon, más bien, algo al interior mío, como un sentimiento de culpa. El Pedro, en mente, pensaba que no era bueno decirle al Diego lo que había visto, porque eso, implicaba que la dimensión se tornara aún más peligrosa. Todo estaba demasiado complejo, y aún, no habían podido hallar absolutamente nada. Menos mal que me puedo recuperar, pero esto tardará. Me demoraré aproximadamente 2 horas. No te podré acompañar, tendrás que ir tú solo. ¿Solo? Pero si no tengo con qué defenderme y prácticamente tú me estás guiando. Por un lado es mejor. Yo te alcanzaré luego. Si tú racionalizas algo, lo harás dentro de tu mente y no lo dirás. Las palabras son las que hacen que se distorsione todo. Tú procura mantener la boca cerrada y hallar la salida. Yo te alcanzaré después de que me cure. Pero, ¿cómo vaya a lograr hallarme después? Trata de no hacer tantas preguntas capciosas. Trata de investigar lo que hay del primer piso y luego el subterráneo. Y lo más importante, no dejes que la noche caiga. Dirígete finalmente al tercer piso. Eso es lo único que te podría decir. ¿Que la noche no venga? Mejor lo guardo para mí mismo. Veré si hay algún arma. No sé manejar bien esas weas, pero, trataré. Volveré weón, y te haré caso. El Diego salió del cuarto para investigar más cosas por sí solo. El Pedro se dijo. Es mejor que él no lo sepa, pero ese evento del futuro le afectará ahora y si no hace algo para que su mente y corazón sean seguros quedará atrapado acá y moriremos todos. ¿Qué sucederá con el Diego? ¿Este trance será seguro? ¿La aparición del Pedro podrá salvarlo? ¿Dónde estarán los demás?
¿Será la Katy la persona a la cual el Pedro teme enormemente? ¿Y quién será el otro rostro?傷口